El domingo pasado estuvimos empezando la serie de adoración en tiempo de crisis. Hoy vamos a continuar, pero quiero ponerlo en el contexto porque algunos no estuvieron y la primera parte no pudimos grabarla. Adoración en tiempo de crisis, decimos esto y no queremos poner otro título. Pudiéramos haber puesto adoración al máximo, adoración extrema, pero cuando hablamos de adoración en tiempo de crisis, sencillamente es que Dios quiere levantar a adoradores en espíritu y en verdad, que no limiten su adoración a tiempo, espacio, lugar, sino que entiendan que la adoración es un estilo de vida. Y esto lo decíamos el domingo pasado. Algunas personas piensan que la adoración son cánticos en orden alfabético, o la adoración es solamente la hora en la iglesia, y no, y la adoración va más allá que eso. No tiene espacio, tiempo, lugar, porque el adorador adora donde quiera que esté, en espíritu y en verdad. Es decir, mis hechos dan a entender cuál es mi gratitud y mi adoración a Dios. Donde vaya, donde esté, soy un adorador, porque con mi estilo de vida honro y agrado a aquel que me llamó, el que murió por mí. Entonces, adoración en tiempo de crisis es entender que mientras muchos no entienden realmente lo que es la revelación de adorar, que es con todo lo que soy, con todo lo que tengo, en medio de ello Dios quiere levantar una generación de adoradores que le honren con todo lo que son y con todo lo que tienen, donde quiera que vayan y donde quiera que estén. Eso es un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Y quiero decirle, iglesia, que el premodernismo hace mucho tiempo, antes de la Revolución Francesa, para aquellos que les gusta estudiar un poco historia, el premodernismo decía que se tenía a Dios como base absoluta. El tiempo transcurrió, llegó la Revolución Francesa y entramos en el modernismo, donde ya no solamente era Dios como base, sino habían otros fundamentos como la filosofía, como la razón, donde entraron diferentes pensadores, y mucha gente adoptó ese estilo de ya no solamente Dios, sino también en la filosofía. El tiempo transcurrió y entramos a la era del posmodernismo, donde se sacó a Dios de todo fundamento. Y el posmodernismo, habíamos dicho que es sencillamente sacar a Dios. No necesito a Dios, yo puedo hacer mi vida. No importa lo que pase alrededor, siempre y cuando yo esté bien. Todo se centra en la persona. Y le hablé de esta breve reseña porque primero era Dios, segundo ya no era Dios, sino habían otros fundamentos, y tercero se sacó a Dios de todos los esquemas. Podemos citar ejemplos como los Estados Unidos, formada en los principios cristianos, donde se oraba, se leía la Biblia en las escuelas y colegios. De un tiempo acá se dejó de hacer, porque entramos en otra era, y precisamente la del posmodernismo, donde creemos que hay que sacar a Dios del país, de las escuelas. Y podemos citar diferentes países como República Dominicana, donde en el Congreso una diputada se levanta y dice, sencillamente no entiendo por qué hay que leer la Biblia en las escuelas y colegios, y quieren luchar y establecer leyes, dando a entender que no es necesario que Dios esté en el asunto. Entonces, si nos damos cuenta, los tiempos cambian, los hombres cambian, pero la esencia del adorador jamás va a cambiar. Se va a mantener de tiempo en tiempo, porque para nosotros Dios es la verdad absoluta. Y quiero dejarle como fundamento que la adoración, repito, no consiste en cantos, sino consiste en una entrega total en todas mis áreas. Una entrega total no solamente en la iglesia, sino cuando estoy en mi casa, en el trabajo, estudio, con el vecino, donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Allí yo expelo el olor de su gloria. ¿Por qué? Porque soy un portador de su gloria. Quiero que entienda yo esto, mi hermano, porque en esta era del siglo XXI, lastimosamente muchas iglesias han adoptado el posmodernismo, donde para qué tanto hacer, hay que hacer esto rápido. Tienen a Dios, sí, pero también tienen otras ideas liberales, donde dan a entender que no todo es malo, y empiezan a hacer su propio concepto. Y déjeme decirle que el adorador no negocia, el adorador tiene límites, el adorador tiene obligaciones, el adorador tiene un fundamento que se llama Cristo, y ese fundamento es santidad. Entonces Dios está buscando un reino de sacerdotes que le honren y le adoren donde quiera que estén, donde quiera que vayan, y con su estilo de vida. Repita conmigo: estilo de vida.
Entonces, iglesia, cuando pensamos en la adoración, no se limita a lugar, tiempo o circunstancia. Decimos circunstancia porque mucha gente adora cuando siente, adoran cuando sienten y otros no adoran cuando no sienten. Si así fuera, hermano, yo creo que ninguno de nosotros estuviéramos acá. Y lo que quiero decirles es que en el momento difícil, de angustia, de tribulación, es cuando más yo tengo que adorar. ¿Por qué? Porque la adoración no está limitada a espacio, tiempo, lugar o circunstancia. Va más allá de conceptos, va más allá de creencias y de tradiciones. Entonces, repito, cuando pensamos en adoración, no se limita a tiempo, lugar o circunstancia. Y necesitamos un cambio de mentalidad que nos lleva a un cambio de actitud. Cuando hablamos de un cambio de mentalidad, no es una frase trillada. Cuando hablamos de mentalidad de reino, estamos hablando de un hombre o una mujer que ha entendido que mi mente necesita ser renovada con la palabra. Y si mi mente es cambiada, mi mente es llena de la palabra, tengo una mentalidad de reino porque tengo revelación realmente del don de Dios que hay en mí, es decir, el regalo de Dios. Recuerde usted que Jesús se acercó a la mujer samaritana y le dice, si conocieras el don de Dios, si conociera realmente quién te está hablando, más bien le pedirías agua. La mujer no entendía todavía porque tenía su mente en lo natural. Jesús quería darle a entender lo sobrenatural. Quería darle a entender que la adoración no consiste en si los samaritanos adoraban en el monte Gerizim o si los judíos en Jerusalén. La adoración, Jesús quería dar a entender a esta mujer que no se limitaba a espacio, tiempo, lugar, sino que vendría la hora en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre con todo lo que son, con todo lo que tienen. Y es por eso, amada iglesia, que nuestro cuerpo, alma, espíritu está sumergido en la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque yo honro a Dios con mi cuerpo, yo honro a Dios con mi alma y honro a Dios con mi espíritu, con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Yo honro a Dios con mis finanzas, yo honro a Dios en mi familia, yo adoro y le doy honra a mi Señor en el trabajo. ¿Por qué? Porque si estoy lleno de la palabra, se va a ver reflejado de la palabra de Dios, se va a ver reflejado en las palabras que digo. Y se va a ver reflejado con mis hechos. Entonces podríamos decir en este momento que Dios podría decir en medio del siglo XXI, donde en la era del posmodernismo y que muchas iglesias han caído en el posmodernismo, Dios podría decir, no puedo escuchar tu adoración porque con tus hechos me dices otra cosa. Podríamos adorar en la iglesia, podríamos cantar muy bien, podríamos predicar muy bien, podríamos hacer un montón de cosas. Y la gente en alguna manera decir qué bien lo están haciendo. Pero si nuestro corazón está lejos de la verdadera esencia de la adoración, todo lo que hacemos es vano. Es como un metal que suena, un címbalo que retiñe. Le digo esto porque hay iglesias, y estoy hablando a nivel general en todo el mundo, que probablemente canten bien, sea una iglesia moderna en cuanto a su estructura y muchas cosas, pero pueden estar lejos de la esencia de la adoración. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucho cristiano, y no sé si llamarle cristiano, pero es un cristiano light, que cree que con venir a la iglesia todo está bien y se olvida que tiene que honrar a Dios con su estilo de vida donde quiera que esté y donde quiera que va. No entiendo cómo mucha gente compromete el congregarse. No voy a la iglesia porque tengo mucho compromiso. Bueno, todos tenemos compromiso, todos tenemos algo que hacer, pero cuando yo priorizo que Él es el número uno, realmente no comprometo yo mis obligaciones delante de Él. Por eso le digo, la adoración va más allá que concepto, la adoración va más allá que estar una hora en la iglesia. La adoración comprende más cosas todavía. Es mi entrega, es mi estilo de vida. Yo soy adorador en la iglesia y fuera de la iglesia. Yo honro a Dios con lo que hago y con lo que digo. Entonces, amado hermano, quiero dejarle como énfasis que para entender esto necesitamos aplicar el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 14. Juan capítulo 4, versículo 14, vamos a leer lo que dice la Biblia. Para entender lo que yo le estoy diciendo, hay que aplicar Juan capítulo 4, versículo 14, 4:14 del libro de Juan. Mas el que bebiere, hablando Jesús, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando hablamos de beber del agua es progresivo. Yo quiero que repita conmigo esta palabra: progresivo o repetido.
Porque el beber del agua de vida eterna, el conocer realmente el don de Dios, el conocer la revelación de Dios, me lleva a adorar, me lleva a estar cerca de su corazón, me lleva a escuchar el latido de su corazón. Y con esto quiero decirle, ¿está escuchando usted el latido del corazón de Dios? Como Dios podría decir, quiero escuchar el latido de tu corazón, la cercanía que yo pueda tener hacia ti. Dios está interesado en eso. Pero este beber de Juan 4:14 es un beber progresivo, repetido. Si así lo hacemos, estamos caminando en verdad, y eso se llama fe, que se expresa en obediencia. Yo quiero que se grabe esto o lo pueda escribir. En mi estilo de vida comienzo a acrecentar mi fe. Dice la Biblia que los grandes hombres de la fe por fe alcanzaron reinos, por fe taparon bocas de leones, por fe se hicieron fuertes en batalla, por fe renunciaron a las cosas y se enfocaron en lo eterno. Pero cuando dice por fe, ¿sabe qué está diciendo? Por obediencia. Y obediencia es adoración que no se limita a espacio, tiempo o circunstancia. Porque estos hombres que la Biblia menciona nunca dejaron de adorar en el momento difícil. El problema de la iglesia del siglo XXI es que dice, si siento adoro, y si no siento no adoro. Eso se llama egoísmo. Si siento voy a la iglesia, si siento no voy. Es más, hoy no voy a la iglesia porque tengo problemas. Usted está limitando su adoración a circunstancia. Y la adoración es más que un concepto, más que una circunstancia, más que espacio, tiempo, lugar. Cuando yo tengo la revelación del don de Dios, adoro a Dios con todo lo que soy y lo que tengo, y aprendo a verlo aún en los pequeños detalles para darle honra y gloria a Dios. Un corazón agradecido, aún con el viento que siente en la mañana, dice gracias Dios por este viento. Un corazón agradecido al ver la luz del día, dice gracias Dios porque este sol no existiría o no daría su esplendor si no fuera por tu gracia y fidelidad. Entonces decimos, iglesia, que mucha gente compromete su llamado de adoración con cosas terrenales. Y la fe se expresa en obediencia. Repito, cuando los hombres que menciona la Biblia en Hebreos 11, dice, por fe conquistaron reino, estaban diciendo, por obediencia. La fe se expresa en obediencia. Grábeselo en su corazón. La fe se expresa en obediencia. Si usted está pasando por una tribulación, sea obediente. Si usted está pasando por una necesidad, sea obediente. Pero ¿qué es obediencia? Adorar. ¿Cómo me sienta? Adorar en medio de las circunstancias. Yo levanto mis manos y he entendido que mi vida está enteramente o tiene que estar enteramente sumergida en la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Tener fe. ¿Y qué es fe? Obediencia. ¿Y qué es obediencia? Accionar. Repito, hermano, hoy en día creemos que la adoración son cantos, pero yo quiero sacarle a usted de ese contexto. ¿Sabe también que adoración es congregarse? Cuando usted deja de congregarse por cualquier cosa, no está adorando en verdad. Escuche esto. El decir que yo no voy a la iglesia, pero estoy con Dios en comunión, es en alguna manera decir, mientras yo esté bien, no importa cómo esté lo demás. No. Parte de mi adoración es congregarme. Y ponemos tanta excusa barata para no congregarnos. Y déjeme decirle que eso es estilo de vida. Cuando yo tomo livianamente las cosas del Señor, eso es adoración que no es en verdad. Es una adoración de labios. Es una fe fingida. Y la Biblia nos habla, que no tenemos que hacer o desarrollar la fe fingida. Una fe fingida no está fundamentada en nada. Una fe activa y poderosa está anclada en Jesús. Pero cuando yo he entendido el don de Dios en mí, la mujer samaritana no entendía y le dice, mujer, si conocieras el don de Dios, me pedirías agua. Si la iglesia conociera la revelación de lo que es la verdadera adoración, es muy difícil que la iglesia desista o dé marcha atrás.
porque adoración no son palabras o cantos. Lo que hacemos en la iglesia es parte realmente de lo que debemos vivir en la casa, y lo que hacemos en la iglesia tiene que ser un fruto de lo que usted y yo vivimos. Señor, yo adoro en la iglesia. ¿Y qué hay de la semana? ¿Qué hay de mi día a día? ¿Qué hay de mi acostar? ¿Qué hay de mi levantar? Y volvemos hasta el domingo, voy a adorarte. La adoración es más que eso. La adoración es entrega total, rendición total de mis actitudes, de mis áreas, de mi vida entera. Eso es adoración. Y le voy a decir algo: si usted en alguna manera, en algún área de su vida, no está dando el 100% que tiene que dar, eso es parte de adoración. La religiosidad nos dice: no importa, ya me congregué. ¿Y lo demás? ¿Qué pasa con lo demás? ¿Sabe qué dice el posmodernismo? Si usted cree que eso es malo, no importa, para mí está bien. Y si yo creo que eso es malo y para usted está bien, no importa. Cada quien con lo suyo. Mientras yo esté bien, no me importa lo demás. Eso dice el posmodernismo. Eso es egoísmo. Se centra en el yo, se centra en uno mismo. No, el creyente ha entendido que mi adoración no se centra en mí, mi estilo de vida no se centra en mí, mi estilo de vida se centra en aquel que me amó, me redimió y me completó. Yo no entiendo cómo la gente anda buscando la victoria todos los días cuando ya la tenemos. Lo que hay que hacer es mantenernos en la victoria. ¿O no dice la Biblia que Él murió por mí y me dio herencia eterna, anuló el acta de los decretos, en la cruz me hizo libre? Entonces yo soy libre. Que Él me pide que aprenda a vivir el estilo de vida que se vive en el cielo, que es adoración. Y adoración es en espíritu, en verdad, con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Quiere decir, amado hermano, que cuando usted se levanta, hermano y hermana, cuando usted se levanta en la mañana y pone el día en Dios y pasa adorándole, donde va le adora, con su mirada, con los pensamientos, con lo que es, con todo lo que tiene. Usted vive constantemente la adoración, y cuando viene a la iglesia, sencillamente se mete en el espíritu de la adoración. Un adorador no necesita motivos, porque ya tiene el motivo mayor que Jesús. Un adorador no necesita cosas externas para motivarse, sencillamente porque el motivo de mi canción y el objeto de mi alabanza se llama Jesús. Pero eso es conocer el don de Dios. La mujer samaritana no entendía el don de Dios, no entendía que quien estaba a la par de ella era el Mesías. Si tú conocieras quién te habla, le pedirías agua. Y yo creo que la iglesia hoy en día, la iglesia, hablando universalmente, iglesia, tenemos que aprender todos los días a conocer el don de Dios, es decir, la revelación de Dios de lo que es adorar. Cuando vengamos a la iglesia, este no es un club social, este es un punto de encuentro con el Padre. Señor, te adoro, me despojo de todo, me meto en su presencia. Y yo le he dicho a usted una y otra vez: expóngase, hermano, ante la presencia de Dios. Pero cuando usted ve en menos lo que es adoración, no va a recibir nada. Usted necesita meterse en Dios para que conozca el don de Dios, que aquella mujer samaritana no lo conocía. Y hay sencillo, necesitamos exponernos delante de Él, que Él nos examine, que Él nos purifique, que Él nos quebrante, y me entrego a ti sin condiciones, sin reservas, sin excusas. Me entrego a ti. Y Él, donde ve un corazón abierto, ahí Él penetra, ahí Él se mueve. Mi vida es llena de su gloria. Pero cuando salgo de la iglesia, mis hechos también dan a reflejar de qué estoy lleno. Escuche esto, amado hermano. Se nos olvida que adoración es estilo de vida, en cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que estar sometidos a Dios y manifestar el olor de su conocimiento, de su gloria. Repito, es más que asistir a la iglesia, porque alguien podría pensar: como ya fui a la iglesia, es suficiente. Pero no es así, porque nuestro estilo de vida dice la verdad que yo profeso. ¿Me escuchó? El estilo de vida suyo y mío dice la verdad que profesamos. Y eso es adoración, y adoración es entrega total, y eso es obediencia. Dios está levantando una generación de adoradores en espíritu y en verdad, que se mantengan en fe,
que se traduce en obediencia, y eso es adoración. Voy a repetir esto: obediencia es adoración, adoración es obediencia. Si yo no adoro a Dios con todo lo que soy y tengo, estoy siendo un adorador falso. Recuerde algo: los hijos de Elí, del sacerdote Elí, en la Biblia menciona que ellos servían en el templo y se veían en el templo, pero eran hombres impíos porque no tenían revelación de lo que hacían. Por lo tanto fueron destruidos. Pero en medio de esa generación de maldad, Dios levantó un Samuel con un oído sensible, un Samuel que le dijo a Dios: habla, que tu siervo oye. Un Samuel que tenía el oído afinado para escuchar el corazón de Dios, para escuchar el latir del corazón de Dios. Y en este siglo XXI, donde todo es moderno, donde todo ha cambiado, donde la gente se cree a veces que sabe más que Dios, los tiempos cambian, los hombres cambian, las circunstancias cambian, pero la esencia de mi Dios no cambia. Su sacrificio no cambia, mi adoración no cambia, porque de generación en generación Él sigue siendo Dios. Aunque todo cambie, Él permanece fiel. Y yo, como creyente, aunque pasen los días, aunque la gente se vuelva en contra de Dios, aunque la gente se burle, yo necesito honrar a Dios, hermano, a toda costa, cueste lo que cueste, venga lo que venga. Necesito en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la casa, donde quiera que esté, manifestar el olor de su conocimiento. Yo he sido testigo de cuando la gente se acerca y te preguntan: ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Veo algo diferente en ti, porque sencillamente somos portadores de su gloria. No tiene nada que ver con orgullo, no tiene que ver con vanagloria, tiene que ver con humillación delante de Dios. Porque cuando yo busco a Dios y me humillo en su presencia, cuando yo me levanto como un guerrero resplandeciente. Mi rostro cambia. No necesito decir que soy creyente, sencillamente mi vida da a reflejar lo que tengo adentro. Lo que le voy a decir tal vez no pueda notarlo, pero se lo puedo dar al final. Abra su espíritu, porque Dios te va a hablar con esto. Un adorador, y me repito esto: adorador no son los que cantan todos los domingos, adorador es toda la iglesia. Este pueblo he creado para mí, y mis alabanzas publicará. Un adorador es el que entiende que la veracidad de lo que escucho se ve reflejado en la capacidad que tengo para ponerlo en práctica. Voy a repetirlo: un adorador es el que entiende que la veracidad de lo que escucha se ve reflejado en la capacidad que tiene para ponerlo en práctica. Solo puedo saber que la palabra de Dios es verdadera si la pongo en funcionamiento y experimento los resultados de ella. Pregunta: ¿qué tipo de adoradores somos? ¿El que oye o el que acciona? Porque muchas veces escuchamos la palabra, pero no la ponemos por obra. Entonces usted fue un oidor. Hay gente que solo oye, qué bonito, sí, pero cuando Dios nos llama al compromiso no quieren. Entonces no es adoración genuina, es adoración falsa. Porque también la Biblia menciona, en los tiempos de Isaías, en los tiempos de Jeremías, había gente que llegaba al templo y se pegaban en el pecho y: templo de Dios somos, templo de Jehová somos. Y levantaban sus plegarias y oraciones, pero el corazón estaba lejos de Dios. El corazón estaba lejos de Dios. Honraban a Dios de labios, pero el corazón estaba lejos. Y es el verdadero adorador, es el que se entrega en todas las áreas. Los matrimonios, ¿cuándo honramos más a Dios? ¿Cuando estamos con nuestras esposas o cuando no estamos con ellas? Un adorador es el que honra a Dios con su matrimonio, aun cuando no está la esposa. Un adorador es aquel que no compromete sus principios, valores, ni llamado, ni su santidad con cualquier basura del mundo. Y lo voy a decir enfáticamente: diciembre es una época para compartir. Y qué bueno, hay que compartir en familia y disfrutar. Pero no es una época para tener libertinaje.
Porque yo he entendido que como creyente tengo límites. He entendido que como creyente he sido llamado a marcar la diferencia y a hacer luz donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Aún así nos llamen fanáticos, aún así nos llamen retrógradas. No, un creyente ha entendido y conoce y tiene revelación de aquel que lo llamó por soldado. Él me amó, Él me redimió, yo me debo a Él en todas las áreas de mi vida. Y digo esto porque mucha gente dice, ya vine a la iglesia, pero en la tarde, y no digo que acá, estoy hablando en sentido general, porque también he visto y he escuchado de gente que viene a la iglesia, estoy hablando universalmente, la iglesia universal, viene un domingo a la iglesia, adora a Dios, canta a Dios, y en la tarde se va a ensuciar en la basura del mundo. Porque cree que venir a la iglesia es todo. No, adoración es lo que hago y lo que digo donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Y hermano, ¿sabe algo que a mí que me bendice? Cuando veo a un creyente en lugares estratégicos, en el gobierno, en puestos importantes a nivel país, que uno los ve establecidos. ¿Sabe por qué? Porque allí donde hay un creyente habrá justicia. No importa si hay injusticia a mi alrededor, en mis metros cuadrados yo voy a proclamar la justicia. Y me mantendré en esa justicia. Es por eso que yo insto y motivo, los que están estudiando, sean jóvenes y no tan jóvenes. Prepárese, ¿sabe por qué? Porque llegará el momento en que la gente llegará a tocar la puerta. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué? Porque sencillamente todo lo que hay en este mundo se desvanece, pero hay una luz que nadie podrá apagar, y es la luz de Jesús. Hay una luz que siempre estará encendida. Hay una luz que por más que la gente quiera opacar, una voz, esa es la voz de Dios, pero la voz de Dios es la iglesia. Usted es la voz de Dios, usted es las manos de Dios, somos los pies de Dios. Digámosle, Señor, úsame. Úsame en mi lugar de trabajo. No necesitas ir a África para predicar. En tu trabajo, dile a Dios, dame la oportunidad para hablar de ti. Dame la oportunidad para hablar en mi clase. Dame la oportunidad, pero dígale, Señor, dame la oportunidad. Y prepárese, prepárese, porque cuando te corresponda pararte enfrente, tú no vas a hablar con sabiduría humana, sino vas a hablar con sabiduría del cielo, como lo hicieron los apóstoles que hablaban con denuedo. Ellos entendieron que su estilo de vida estaba centrado en Jesús y no en una tradición, no en una religión, no en conceptos, sino que el estilo de vida de un adorador está centrado y anclado en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Fe es obediencia. ¿Cuántos quieren tener una gran fe acá? Levante la mano. ¿De verdad quieren tener una gran fe? Sencillo, obediencia. Hay oraciones y palabras que se han declarado sobre personas, y aquella persona cree que todo va a ser automático. Dios, tú me hablaste, pero no pasó nada. Y se le olvidó que tiene que obedecer. Se le olvidó que tiene que hacer a Cristo el centro de todo. Se le olvidó que todo está centrado en Él. A alguien podrá decir, el posmodernismo va a decir, pero ¿por qué Dios tiene que estar ahí? ¿Pero por qué Dios tiene que estar en la familia? ¿Pero por qué Dios tiene que estar en los jóvenes? Los jóvenes son libres a elegir. Y hoy con todas estas ideologías que se mueven, no podemos callar, sencillamente decir, no es lo correcto. La iglesia es la voz de Dios. La iglesia es la voz de Dios. Pero la revelación consiste, ¿saben qué? En conocer a Dios todos los días. Y donde voy, haré lo correcto. Donde me dirija, hablaré lo correcto. Miraré lo correcto. Oiré lo correcto. Y andaré en lo correcto. ¿Oidores o hacedores? Y escuche esto. Nuestra acción demuestra el grado de la naturaleza de Dios que hay en nuestro interior. ¿Qué le parece? Voy a repetirlo. Su acción y mi acción demuestra el grado de la naturaleza de Dios que hay en nuestro interior. Llevemos a la práctica, iglesia, la verdad de Dios. Eso es fe, que se traduce en
obediencia. Y obediencia es adoración, que tiene que ser el estilo de vida de aquellos que seguimos a Jesús. Al menos yo no soy perfecto. Tengo un Dios perfecto que todos los días voy a su presencia. Señor, ayúdame. Pero estoy en contra de las máscaras espirituales. De convenir a la iglesia es suficiente. Adorar tiene que ser todo en nuestra vida. Adoras a Dios en tu negocio. Adoras a Dios en tu negocio no aceptando ningún soborno. Adoras a Dios en tu negocio siendo amante del derecho, como Dios es amante del derecho. La Biblia dice, hablando Dios, soy amante del derecho y aborrezco el latrocinio, aborrezco el soborno. Tu negocio tiene que manifestar la gloria de Dios. En la mañana le decía a unos hermanos que tienen negocio, ese negocio se va a convertir en gente que va a llegar a buscar una palabra. Más que un negocio, se va a convertir en un punto donde la gente quiere tomar del agua que ahí hay. Usted tiene negocio, prepárese. ¿Por qué? Porque llegará el momento que la gente va a preguntar, ¿para dónde voy? ¿Cómo lo hago? Con todos los defectos que puede tener cualquier presidente, y no estoy hablando de política, mas sin embargo quiero resaltar una determinación del presidente de los Estados Unidos. No voy a hablar de los errores, no me compete a mí de eso, pero quiero hablar de lo que este hombre dijo. En sus discursos menciona a Jesús. En sus discursos dice, Cristo resucitó. Y necesitamos a Jesús en las escuelas y colegios. Hay que tener agallas para pararse enfrente de un congreso o delante de millones de personas, miles de personas a través de la televisión y decir, Jesús resucitó. Pero vemos gobiernos en los Estados Unidos atrás del presidente actual, donde quitaron a Dios de las escuelas y colegios. Porque estamos en la era del posmodernismo. La iglesia nunca podrá calzar en el mundo, porque mi estilo de vida no es el posmodernismo. ¿Qué vendrá más adelante? Yo no sé cuántos años estaremos en la tierra. No sé, hermano, solo Dios lo sabe. Pero si llegaremos al 2030, 40, no lo sé. Solo Dios sabe si llegaré a 70, 80, 90 años. No sé qué es lo que veré, pero en medio de ello me mantendré viendo a Jesús. En medio de ello le voy a decir, Padre, aunque todo pase, todo cambie, mis obligaciones no cambiarán hacia ti. No cambiarán hacia ti. Quiero concluir con principios importantes en el llamamiento de Abraham. Y son 5. Número 1. En el llamamiento de Abraham implicaba separarse de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, a fin de ser extranjero y peregrino sobre la tierra. El principio, iglesia, es muy claro. Separarnos de todo aquello que nos sea obstáculo para mantenernos en el propósito de Dios. Yo creo que usted tiene que pedirle a Dios, quita todo obstáculo en mi vida, aún así sea bueno. Pero si ese obstáculo, aunque sea bueno, te impide estar en el propósito de Dios, dile a Dios que te lo quite. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo mejor. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham obedeció de tal manera que tuvo fe para salir sin saber a dónde iba. Y esa fe se traduce en obediencia. Y fue tal la fe, fue tal la obediencia que tuvo Abraham. No sé para dónde voy, pero obedezco. Y esa fe le fue contada por justicia. Dice el padre de la fe. Yo diría el padre que marcó la obediencia. Porque Abraham no tenía todo claro. No sé para dónde voy, pero voy a obedecer. Que es obediencia, es fe. Y esa fe es adoración. El estilo de vida de Abraham era adoración. Siempre levantaba un altar, no importa las circunstancias. Podemos hablar de los eventos que él pasó. Podemos hablar cuando le pide Dios a Abraham al hijo. Y yo lo obedeció en todo momento. ¿Y qué Dios te pide a ti? Que cambies tu estilo de vida, que cambie yo mi estilo de vida. Abraham obedeció, sal de tu tierra.
Y yo creo que en este momento tal vez diríamos, Señor, pero ¿cómo voy a hacer? Abraham dice, yo creo en medio de cualquier circunstancia o cualquier razonamiento. Salió sin saber a dónde iba. Eso se llama obediencia, obediencia. Y si Dios tiene que quitarle a usted algo, hermano, por muy bueno que parezca, pero que sea para crecimiento, dígale, Señor, arráncalo. Señor, me quedé sin nada. No, al contrario, te quité para darte más de lo que tenías. Yo testificaba en la mañana con mi esposa. Todos los matrimonios tenemos que sentarnos a la mesa, tenemos que hacer cuentas. Y en una situación que, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con lo otro? Le puedo decir que por obedecer a Dios, Dios ordena las cosas. Y en el plano financiero teníamos que cubrir cierta área. Vamos a ver para que usted entienda. Algunos saben que nosotros nos venimos al sector de Coronado, viviendo 20 años en Curridabat. Y bueno, ya estamos aquí, ha sido una enorme bendición, tremenda bendición. Yo bendigo todo este cantón de Goyquechea, bendigo toda esta tierra en el nombre de Jesús. Pero resulta ser que viene un cambio de inquilinos y usted sabrá que eso es un poco a veces difícil. ¿Quién va a llegar? ¿Cómo hago anunciar? Y Dios acomodó las cosas sin mover un dedo. ¿En qué sentido? Ya están las personas y yéndose una, llega la otra. No movimos un dedo, Dios empezó a hacerlo todo. Y entendimos. Y Dios dice, cuando tú te ocupas en obediencia de lo mío, yo me ocupo de lo tuyo. El afán puede llegar a su vida, en mi vida. ¿Cómo lo hago? No, pues no, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? Echo mi ansiedad sobre Él, echo mi afán sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Eso se llama obediencia. No lo veo, no siento, no sé qué va a pasar, pero me abandono en tus brazos. Eso es obediencia. Y esa obediencia que tuvo Abraham le fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque el padre de la fe fue el padre de obediencia. Y Dios quiere en ti y en mí obediencia absoluta. Por eso te digo, ¿quiere tener fe? Sea obediente. ¿Quiere tener fe? No cuestione a Dios, obedezca. No veo, no siento, obedezca, obedezca. Porque la obediencia te va a llevar a tierra de rectitud. Número 2, Dios le prometió a Abraham una tierra, una gran nación por medio de sus descendientes y una bendición que afectaría a las naciones de la tierra. Leamos en la pantalla Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Esto es adoración, porque adoración es obediencia. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aleluya. Versículo 3 dice, el 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí voy a decir algo importante que dije en la mañana. Hay personas que se preocupan por una calumnia, por algo que están tramando, por algo que están diciendo, por algo que dijeron. Dios dice, tu pleito yo lo defenderé. La bendición que fue dada a Abraham por ser obediente. Hermano, entienda esto. Se le conoció como el padre de la fe, pero él salió sin saber a dónde iba. Eso es obediencia. Para mí yo diría el hombre que marcó la obediencia. Porque la bendición abrahámica nos ha alcanzado a nosotros y sigue alcanzando a muchos porque tiene que ver con la obra misionera. Jesús quiere alcanzar al mundo para que nadie se pierda. Dice, en ti serán benditas las familias de la tierra. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren. Escuche esto. Si alguien te bendice a ti, Dios bendecirá al doble a la persona que te bendijo. Porque eres bendición, eres bendición. Y está grueso esto, porque dice, si alguien te maldijere, ¿qué cree usted que va a suceder? La persona acarrea maldición. Por eso, nunca usted maldiga a nadie. Por eso usted nunca se pelee con nadie. Porque usted céntrese en obedecer a Dios y el pleito, Él lo va a defender. Es muy delicado. Te lo digo porque algunos de ustedes tal vez han pensado, ¿y qué hago con esto? Tranquilo.
Así como Dios bendice al que te bendice, maldice al que te maldice. Pero no es usted ni yo los que maldecimos, es que es Dios en su soberanía que pelea nuestras batallas. Tendrá que ir a un juicio usted. Tú le dijiste a Abraham, Señor, y él obedeció. Y esa obediencia le fue contada por justicia. Pues yo te obedezco, Señor. Me ocuparé de lo tuyo y tú sabrás qué hacer con esto que estoy pendiente. Sea juicio, sea cualquier cosa a la que tenga que enfrentarse. El llamamiento de Abraham no solo abarcaba una patria terrenal, sino también celestial. Su visión llegó a abarcar un hogar definitivo, ya no en la tierra, sino en el cielo. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. El llamamiento de Abraham no solo incluía promesas, sino también obligaciones. Diga conmigo, obligaciones. Hay promesa para usted, pero hay obligaciones para usted también. Dios te va a bendecir por tu obediencia, no por tu talento, por tu don, sino por tu obediencia. Dios no te va a bendecir, hermano, por lo mucho que hagas, sino por lo mucho que obedezcas. Porque mucha gente quiere comprar el favor de Dios. Señor, yo te sirvo en esto. No. Quiero que me obedezcas. Tenemos promesa, pero también obligación. Y lo último, por cuanto Abraham tenía una fe en Dios que se expresaba en obediencia. Repito, por cuanto Abraham tenía una fe en Dios que se expresaba en obediencia, se le declara como magno ejemplo de la verdadera fe salvadora. Y escuche esto, cualquier profesión de fe en Jesucristo como Salvador que no implique obediencia a Él como Señor, no es la clase de fe que Abraham tenía y en consecuencia no es verdadera fe salvadora. Cuando alguien dice que es llamado por Dios y no obedece, no le creo. Todo llamamiento implica obediencia. Todo llamamiento implica sacrificio. Todo llamamiento implica entrega. Usted ha oído esta palabra. Mi consejo, no la escuche. Póngala por obra. ¿Cuándo, pastor? Cuando vaya a la casa y se encuentre con la necesidad. O maldice o bendice. ¿Cuál necesidad? Cuando te encuentres con aquella persona que tal vez te hizo algún mal. Señor, te voy a adorar con mi actitud. Adorar en verdad es adorar en medio de cualquier circunstancia. En medio de la necesidad, Señor, te adoro. Tome la mano del que está al lado suyo. Tome la mano, porque vamos a tomar la mano como iglesia que somos. Y voy a orar por usted. Padre bueno, hemos aprendido que la fe se traduce en obediencia. No queremos tener una fe fingida, sino una fe progresiva, activa. Pero esa fe solo se desarrolla con obediencia. Padre, te pido que tu iglesia, que todos los que estamos acá, aprendamos a ser obedientes en nuestro caminar, con nuestra familia. Donde vayamos y estemos, queremos ser obedientes. Repita conmigo, iglesia. No quiero tener una adoración falsa que tenga encuentros emocionales. Quiero encontrarme verdaderamente contigo. Quiero escuchar tu corazón. Dígale, quiero escuchar tu corazón. Ahí donde está, yo quiero que usted eleve estas palabras al Señor con entendimiento. Con entendimiento. Y dígale al Señor lo siguiente: Jesús, mi mejor adoración es entregarte todo.